Jau, buenos días socios de Plural 21, buenos días simpatizantes de Plural 21 y buenos días a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenos días y bienvenidos. Jau. Hoy tenemos con nosotros a Andreu Marfull. Hola Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bon dia, José Buen Luis, día. què tal? Molt de gust de veure't. Andreu y yo hablamos generalmente en catalán. Vamos a hacer esto en castellano porque vamos a hablar de Ciudad Juárez. De qué está sucediendo en el norte de México. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación? Andreu es conocedor de México, de hecho es profesor en la universidad. Soy profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y además tu especialidad está relacionada con lo que vamos a hablar. Sí, está relacionado con el desarrollo económico y social y con la planificación urbanística que por sus condiciones adquiere una visión distinta a la que tenemos, por ejemplo, aquí en Barcelona. Andreu, para los que no conozcan qué es lo que está sucediendo en México, en Ciudad Juárez, ¿podrías hacer así un hablo de pájaro, una intro, para quien no tenga ni idea de lo que vamos a ver? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, este es un tema sensible, ¿vale? Por ejemplo, en Ciudad Juárez pues hay una relación de interés con los intereses también norteamericanos, en tanto allí se realiza, al igual que en toda la frontera con Estados Unidos, un proceso de producción manufacturero que trabaja a bajo coste para las empresas transnacionales que les interesa, digamos, tener una cuota de mercado en los Estados Unidos. Es decir, es un espacio que está valorado. Pero otra cosa distinta es darle pues, una visión crítica en tanto este sistema, este mecanismo, lo que hace es explotar a los trabajadores mexicanos. Esta imagen, por ejemplo, es muy explícita. Aquí en la diapositiva de la presentación. Espera, vamos a verla con las diapos. Vale, esta imagen. Esta imagen, ¿qué nos muestra? Esto es el Río Grande o el Río Bravo. Es la frontera entre Estados Unidos y México en su punto que divide Ciudad Juárez del Paso. Ciudad Juárez del Paso es una ciudad construida alrededor de este río que por unas circunstancias, cuando Estados Unidos vence a México y obtiene todas las tierras que lo llevan hasta el Pacífico en el siglo XIX, pues al final se decidió pues, que aquí se marcaba una frontera. Pero esta frontera, si nos fijamos bien, no sé si se ve bien en la imagen, tenemos unas púas. Unas alambradas. Aquí no se puede cruzar. Es decir, para cruzar esta frontera tienes que hacer un proceso legal o hacer un proceso ilegal. Y a un lado, un margen de este río es Estados Unidos y otro margen es México. ¿Es eso? Sí, en verdad las púas están en el lado de Estados Unidos. Ya, me imagino. Porque no se puede poner las púas en medio del río. Pero ¿qué vemos? Vemos aquí como un puente que entra. Es decir, hay una puerta aquí. Sí. Esta puerta son todas las mercancías que vienen de América del Sur, especialmente de México. Es decir, hay una red ferroviaria de mercancías que une ambos países. Que une ambos países y las mercancías pueden entrar. Las mercancías que las obtiene Estados Unidos a bajo precio, que luego las empresas se encargan de transformar en plusvalías. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es el mundo que aceptamos y en el que vivimos. Pero también es un mundo que cuestionarlo pues, se plantea pues, de un modo muy variado. Por ejemplo, hay una manera de enfocarlo, es decir, bueno, ¿de qué te sirve cuestionarlo si esto funciona así? Es decir, todos estamos de acuerdo que, bueno, pues, que si esto es un acuerdo y al final pues las partes están de acuerdo, pues esto no es malo. Y corroboro que la ciudadanía juarense valora muy positivamente pues, el espacio de trabajo que les ofrece este sistema. Lo que sí también estamos todos de acuerdo es que si esto genera situaciones de violencia y de peligro para la salud pública, pues esto se tiene que combatir. ¿Vale? Pero también haciendo este análisis, pues nos olvidamos de
preguntarnos a qué es debido que tenga que existir esta frontera. ¿Vale? No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, para mí lo que está sucediendo, y luego empezamos, es una especie de chinificación de México. Sí. O sea, todo aquello que se había pasado a China de Made in China, ahora Estados Unidos deja de trabajar con China y se va pasando a México, ¿no? Sí, hay un sistema de producción de la cadena de valor donde pues, en un lugar del mundo se captan los minerales, en otro lugar se hace un montaje, en otros se hacen los chips, en otros se... Bueno, que en la China pues, se ha especializado pues, en trabajar para Europa y Estados Unidos, para lo que es Occidente o el norte global. Es decir, efectivamente, en la China, en un momento dado, todos tenemos presente y conciencia de que pues, se produce, igual que en todo el sureste asiático, en la cadena de valor de todo el mercado global, pues se hace un proceso de industrialización que en su inicio es un mecanismo que beneficia a Occidente. ¿Vale? Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, bueno, estos países, Corea del Sur. ¿Vale? Pero no tenemos tanta conciencia de que este sistema que Occidente pues, hace de trasladar pues, parte del proceso de fabricación fuera de sus países, donde allí los costes laborales son muy altos, a otros países donde los costes son más bajos, como es el caso de China, pues también se produce, pues, como decía, en el sudeste asiático y en todo el sur global. Y también es un caso singular el caso de la frontera Estados Unidos-México. ¿Vale? Luego, este sistema, como ya he comentado, pues, se puede ver como algo positivo, pero también se puede cuestionar, aunque haya quien te cuestione de que sirve cuestionarse. Esto, para mucha gente, especialmente de Juárez, pues cuestionar la realidad pues, parece que no tiene sentido. ¿Vale? Pero para personas, no todos, pero en mi caso, quizás porque vengo de Barcelona, y pienso, porque yo vivo aquí, aunque nos quejemos todos, ¿no? Y pensemos pues que las cosas no se hacen todo bien y que sufrimos injusticias. Bueno, pues este peso de la injusticia y la pobreza que tenemos aquí, cuando vas allí lo ves mucho mayor. ¿Vale? Entonces, bueno, la posición que yo tomo en la universidad y que transmito a los alumnos y en mis trabajos es decir, bueno, es importante que entendáis que hay un espacio de injusticia entre el norte y el sur. ¿Vale? ¿De qué os servirá? Pues al menos para que tengáis más conciencia. Y también os servirá porque si tenéis a lo largo de vuestra vida una oportunidad de cambiar las cosas y mejorarlas, podáis hacerlo. ¿Vale? Lo que se convierte en un problema es que no tengáis conciencia de esto, con lo cual al final trabajéis para perpetuarlo o para perjudicarlo sin ser del todo conscientes. Luego, para reflejar esta idea, no estoy diciendo que Ciudad Juárez sea una ciudad con problemas solamente. Ciudad Juárez es una ciudad como cualquier otra del mundo, donde hay mucha gente que vive, trabaja y sueña en progresar allí. Por ejemplo, por esta razón, adjunto ahora esta imagen. Esto es el centro histórico de Ciudad Juárez. Al fondo vemos la catedral. Aquí vemos la antigua aduana y vemos pues, también pues, la gente paseando en una calle peatonal, como podemos ver también en Barcelona, en el Portal de l'Àngel. Es decir, Ciudad Juárez, yo voy a hablar de esta visión crítica, pero por encima de todo, es una ciudad de personas, humana, donde existen formas de solidaridad y donde existe pues, un capital humano muy importante que, de hecho, fue lo que a mí me sedujo para ir a trabajar allí cuando conocí a los estudiantes de la universidad. Me di cuenta pues, que allí había pues, muchos talentos y había una cultura muy importante, un amor por los estudios y también pues, una capacidad también de ver la realidad que desde aquí, desde Occidente, desde Europa, desde Barcelona, pues nos queda muy lejos. ¿Vale? Entonces yo he aprendido de ellos
he tenido que aprender a ver esta cara de la moneda positiva, porque vine con una cara negativa, pero sigo mostrando esta doble cara, ¿vale? Y esto es lo que me he propuesto hoy, que de hecho esto os lo agradezco mucho, porque yo, ignorante de mí o ingenuo, pensaba que esto interesaría a mucha gente, porque me interesa a mí, pensé, bueno, pues si me interesa a mí, interesará a más gente. Pero la verdad que es que no. Cuando yo digo me voy a Ciudad Juárez a trabajar, la respuesta que obtengo es, por lo general, que se te ha perdido allí. Te lo has pensado bien, ¿por qué no vuelves? ¿Vale? Ya llevo 7 años con este proyecto personal y profesional y esta es la primera vez que voy a hablar de ello. ¿Vale? Entonces, si soy consciente pues, que de esto, pues hablar de problemas y de miseria y cuestionar no solamente de este orden desigual, sino también el norte global y el sur global, pues a lo mejor pues no es un tema que sea agradable. El motivo de acercarte como investigador universitario es desde el urbanismo, entiendo, ¿no? Sí. Porque tú eres urbanista. Sí, sí. Bueno, yo me especializo, siendo arquitecto, me especializo en urbanismo. Cuando haces arquitectura no sabes que el arquitecto trabaja básicamente por el capitalista. Y encuentro en el urbanismo pues una función pública, ¿vale? Y esto me seduce, o al menos pues tengo una visión más ecológica, más social, más política, más cívica, que el urbanismo pues gestiona, y ahí me encuentro cómodo. Después descubro pues, que detrás de todos los planes urbanísticos que aquí pues, abanderamos con la idea de una acción eminentemente pública, pues hay allí mucho negocio. Me especializo en valoración, trabajo en ello y además hago estudios de especialización, los máximos estudios que se imparten en urbanismo, en tema de valoración, que están aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura. Y bueno, pues desde ese momento, pues digo, bueno, pues a lo mejor no todo está en público, hay aquí un negocio. Y aquí en Juárez, pues la verdad es que me impacta, porque veo que, pues, que aquí ya no se cree que el urbanismo es una función eminentemente pública, aunque la ley lo diga, y aquí pues se ve que el urbanismo pues, es un espacio que está pues, a medio gestionar, pero que está literalmente en manos del capital especulativo. Por eso la ciudad no acaba de funcionar. También descubres que el tema es que no haya un problema de una dificultad, que es que aquí no se sepa hacer las cosas bien, sino es que es un tema de dinero. Aquí podemos hacer urbanismo porque tenemos impuestos y tenemos riqueza que colectivizamos en la forma de derechos, prestaciones y también de gestión del espacio público. Este dinero no existe en México y por lo general en el sur global, ¿vale? Puede haber un país pobre en el sur global que diga, bueno, aunque seamos pobres, pues nos esforzamos para hacer un capital público y un proyecto pues, colectivo, ¿vale? Por ejemplo, como Cuba, ¿vale? Pero siempre en una condición de inferioridad. Bueno, pues esto quiero explicarlo. Vale. Que le interese, pues que siga. Y que diga, pues esto no me interesa, que apague el vídeo. Bien dicho. Venga, pues sigamos. Sigamos. Bueno, para empezar, lo que voy a explicaros es un poco, no cómo es la ciudad, que esto lo dejaré para el final, sino he pensado, es un poco una tontería, que valdría la pena explicar qué es el capitalismo. Vale. Porque el capitalismo, ahora parece que desde que tenemos toda esta discusión geopolítica de la bipolaridad y el mundo multipolar, con la aparición de la hegemonía o la amenaza china, que tal y como se nos dice aquí, que es una amenaza, ¿no? Pues ahora parece que todos somos muy listos y que sabemos mucho de capitalismo, pero el tema es que el capitalismo no se enseña en las escuelas y tampoco se enseña para qué sirven las finanzas y por qué los bancos tienen que ser privados. No nos enseñan, es decir, ¿por qué? Sí, sí. Vale, entonces, con lo cual, pues construimos pues, muchas teorías. Pero no solamente aquí, sino que hace tiempo que están teorías construidas
en todas partes, ¿vale? Un momento álgido de esta discusión en el siglo XIX, cuando Karl Marx dice es que el capitalismo pues, no es tan bonito como te lo plantean. Vale. Esta diapositiva, por cierto, esto no es lo que he grabado, ¿eh? Bien, como decía, me ha parecido interesante hablar de esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todos tenemos una visión, entonces a lo mejor la mía pues parece un poco simple, pero es que es como quiero que se plantee, porque es muy simple, ¿vale? Adelante. Aquí pongo como lema del capitalismo. El capitalismo es una manera de reproducir el capital por arte de magia, ¿vale? Es lo que llama Karl Marx la fórmula general del capital, donde pones un dinero que aquí se marca con la letra D de dinero, que el resultado de un proceso de mercantilización se convierte en un dinero plusvalorado, que aquí se marca como un dinero apóstrofe o una comilla. Es decir, pues no sabes por qué el capitalismo es como una varita mágica, ¿vale? Que coges un dinero inicial y te lo multiplica. Lo inviertes en lo que sea, en hacer sillas, en una fábrica, una cosa muy complicada, o directamente te vas a un fondo de inversión y te devuelve más dinero, ¿vale? Pero esto es sencillo. Esto es el gancho que tiene el capitalismo. Y el capitalismo básicamente se podría resumir en un juego donde hay pues, un proceso de construcción de monopolio resultado de la pugna. Es decir, yo te ofrezco una cosa, tú me ofreces una cosa, pero el que más seduce al otro, cuando yo vendo mis servicios y mis bienes, le pongo un plus. Tú también haces lo mismo. Pero el que ponga más plus, si consigue que el otro se lo pague, al final, pues uno va siendo más rico y otro más pobre, ¿vale? Al final, esto conlleva, pues conduce a que siendo en un principio pues todos iguales, con el paso del tiempo pues unos son ricos y otros son pobres. Y cuanto más rico eres, más capacidad tienes de forzar que pues, esta reproducción te beneficie, porque tienes más poder, más capacidad de influencia y más dinero. Y más capacidad de inversión, claro. Vale, pero esto, al igual que esto es, por ejemplo, como el Monopoly. El Monopoly pues, es un mundo para comprar y explotar, donde cada jugador tiene un dinero asignado. Pero si habéis jugado Monopoly, recordaréis que cada vez que pasas por la salida te dan dinero. ¿Vale? Si no te diesen ese dinero, el Monopoly duraría 5 minutos o 25. ¿Vale? Pero como que cada vez te dan dinero, ¿qué dices? Este dinero me lo regalan. Sí. ¿Vale? Pues la partida dura más. ¿Vale? Esto es una creación artificial de la competencia. Tú das dinero y pones dinero en el juego, la partida dura más. Y el Monopoly al final termina con que uno gana. Pero el Monopoly, para que nos entendamos, podría ser infinito. Porque en la realidad, si por ejemplo dijeses, no, es que las reglas del Monopoly son estas, pero puedes inventarte nuevas reglas. Es lo que hace el capitalismo. Cuando uno pues, ve que lo pierde todo, lo que hace es pues, liquidarlo. O lo que hace es hacerle daño, o lo que hace es trampas. ¿Vale? Al final, la cuestión es que todo esto pues, nos conduce a un sinfín de pugnas y luchas debido a un determinado juego en el que el factor que lo altera todo y lo hace todo posible y que crea este espejismo de magia de que el dinero se multiplica, pues es el sistema financiero. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, un monopolio que lo que hace pues, son unas reglas que promueven el monopolio. ¿Vale? Estimula la acumulación desigual del capital. Es un sistema rentista que perpetúa un sistema desigual, impuesto y periódicamente impugna. ¿Cómo defino el monopolio? Pues lo defino como estímulo de la acumulación desigual del capital. ¿Vale? Esta es la parte del monopolio. Sistema rentista que perpetúa un sistema desigual, impuesto y periódicamente impugna, sobre el cual poder disponer de un dinero inicial D que pueda convertirse en un dinero final D' o D plusvalorado. Esto es lo que llama Marx y todos los economistas del mundo, bueno, lo llama Marx, la fórmula trinitaria, pero que todos los economistas del mundo reconocen, pues hay como 3 familias de vivir de rentas. Pues, quien controla
el proceso industrial, Ajá. que es el capital ganancia, es decir, tienes el capital y tú decides lo que cuesta y lo que vale en el mercado. ¿Vale? Esto lo conviertes, esta plusvalía, pues en tu renta. Si tú controlas todo el mercado, como monopolio, pues tú recibes una renta de tu producto. ¿Vale? Una segunda familia es la tierra o lo que tiene bienes inmuebles. ¿Vale? Tú los adquieres y desde ese momento los alquilas, los compartes y recibes una renta. Y hay también un tercero, que es el control de lo que sería el coste del trabajo y del salario. ¿Vale? Es decir, controlar todo esto es una manera de ganar dinero. ¿Por qué eres empresario? ¿Porque tienes tierras o porque tienes capacidad de imponer el precio del salario? ¿Vale? Entonces, esto, como decía con el ejemplo de Monopoly, pues este juego termina enseguida. ¿Vale? Entonces, para que funcione más, se crea la competencia, que es el estímulo de la acumulación extensiva del capital. ¿Vale? Es un sistema de multiplicación ficticia de dinero dirigido a determinados fines colectivos o privados, es decir, puede crear dinero el Estado, puede crear dinero la banca privada, que permiten hacer realidad la fórmula general del capital, es decir, la magia. ¿Vale? Es decir, es crear dinero ficticio. El sistema principal es el crédito. Tú das un dinero que lo anticipas, que luego se devuelve. ¿Vale? Es el mecanismo en el que se manifiesta la explotación del capital general. Es decir, si tienes capital, para que funcione la competencia, tienes que devolverlo al mercado. ¿Vale? Si te lo guardas, pues ya no funciona. ¿Vale? Luego hay una creación de capital ficticio, que es la intervención de la banca en el estímulo de su proceso de acumulación. ¿Vale? Luego ahí es el punto donde todos ya nos perdemos, ¿vale? Porque no entendemos cómo se genera esto. Unos te dicen, no, esto es un poco anticipar el dinero con la forma de bonos, letras del tesoro, con la deuda, con los créditos privados, pero luego se recupera. Ya, pero si al final hay un dinero que es de todos, pero si se multiplica ese dinero, es que alguien lo ha creado. Claro. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? Pues hay los bancos centrales, los estados, que lo que hacen es intentar hacer lo posible para que este juego no termine. ¿Vale? Pero, ¿cómo se comportan y qué decisiones toman? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y qué implica este capital ficticio? Esto no se comparte con la colectividad. ¿Vale? Con lo cual, tú lo que tienes que saber, si te vas a ESADE, a IES, si te vas a la escuela de negocios. Escuelas de negocios, tienes que saber pues, que hay un sistema de créditos que tú puedes acceder a él para hacer dinero y se cumple la magia. ¿Vale? Es decir, y aquí se promueve un ideal paradigmático que está basado en la eficacia. Es decir, si lo hacemos bien, si somos eficaces, ganamos todos. Esto estimula la creatividad, desarrolla la tecnología y, en definitiva, pues nos conduce a un progreso que podemos contemplar todos. ¿Vale? Entonces, hay una parte de esta realidad que parece que es cierta. Aquí viven muy bien, pues estos que lo han hecho bien. Hay otra parte que no se cumple, pero esta parte no la miramos. Y además es que lo hacemos todos. ¿Vale? Cuando vamos a una ciudad de visita, a hacer turismo, no vamos a ver la pobreza, vamos a ver el lujo. Queremos estar en un hotel resort delante de la playa. Queremos poder decir qué chulo es lo que he visto. Exacto. Luego, en este sistema, pues estamos todos trabajando. Y aquí hay lo que sería la mano invisible del sistema financiero, que esto, pues por situaciones de estrategia geopolítica o por lo que sea, pues esto no se comparte. ¿Vale? Esto es un secreto, a voces. ¿Vale? Hay gente que sabe lo que está haciendo, pero las decisiones que se toman allí, quizás para no reconocer que estamos hablando de un juego, pues no nos llegan a la conciencia. ¿Vale? Sigamos. Con lo cual, aquí tenemos lo que yo denomino un fallo, que es la magia no existe. Es una ilusión. Es una ilusión. Esto es lo que llama Karl Marx la tendencia decreciente de la tasa de beneficio. ¿Qué es? Pues que si, por ejemplo, tú vendes zapatos, ¿vale?
y hay otra tienda a la esquina que también vende zapatos. Pues esto nos obliga a las dos tiendas a entrar en competencia. Entrar en competencia y ser ingeniosos. ¿Vale? Y al final bajamos el precio y eso también te lo vende el ideal paradigmático del capitalismo como algo que te conviene. Es decir, esto es muy bueno. Con lo cual, si tú puedes bajar los precios de los zapatos, pero puedes vender más que tu competente, con quien compites, pues eso es que lo haces bien. ¿Vale? Así que todos ganamos. La gente obtiene zapatos baratos y el sistema se convierte en creativo, eficaz, etc. Creativo. Pero ¿qué pasa si el banco decide, pues, si por ejemplo, pues vienen 5 proyectos más para hacer zapatos en la misma calle y el banco les da créditos a los 5 para que monten su tienda. A ver, tenemos aquí pues 100 pies y estamos vendiendo 500 zapatos. ¿Vale? Entonces ya esto no funciona. Con lo cual, pues esto, en esta situación se da el caso de que no se puede hacer el proceso B' y crear beneficio del modo que todos esperamos que se produjese por arte de magia. Y el sistema busca formas de mantener la magia. ¿Vale? ¿Cuál? La solución, la más elemental, es decir, cuando se colapsa el sistema, pues se produce un proceso de desposesión. Es decir, todo se devalúa o la gente pierde sus negocios y con lo cual pues se reinicia, se hace un reset y se hace una reacumulación instrumental o drástica de este espacio. Entonces vamos a ver qué es un proceso de desposesión o reacumulación instrumental y cuál es el drástico. Continuamos. Ajustes instrumentales, es decir, cuando esto sucede, ¿vale? Cuando tenemos un problema de que hemos inyectado demasiado dinero, bueno, alguien, no sabes cómo, pues ha metido dinero allí, pero esto no se ha gestionado bien, se ha especulado demasiado, con lo cual los números no salen, la gente acumula deudas y bueno, tiene que perderlo todo. ¿Vale? Pero para combatir esto, pues se puede solucionar con pequeños ajustes, con cirugía, del siguiente modo. Por ejemplo, con el incremento del grado de explotación del trabajo. Es decir, haz trabajar más a la gente por el mismo dinero. ¿Vale? También la reducción del salario por debajo de su valor. Es decir, pues trabajas lo mismo, pero bajo el salario. Es decir, a quien le pagaba 100 lo he hecho y contrato a otro que le pago 50. Eso es lo que nos lleva a Ciudad Juárez y a la China a bajar costes. También el abaratamiento de los elementos del capital constante, del capital invertido en los medios de producción. Es decir, los costes de producción tienen que reducirse. Por eso la tecnología te crea robots. ¿Vale? El Estado te hace carreteras. Los ingenieros te hacen aviones. ¿Vale? Es decir, tenemos que crearlas, facilitar que todo sea más fácil y que todo funcione mejor. Pero que también que sea una inversión que al final te reduzca costes. ¿Vale? Luego, el aumento del capital ficticio crediticio, es decir, la deuda no deja de subir y los créditos no dejan de subir. Es decir, podemos amortiguar todas esas crisis de competencia, pues inyectando dinero, tomando medidas, esperando que este proceso de desposesión y reacumulación pues no sea dramático y que para volver a entrar en la senda de la rutina normal. ¿Vale? Más cosas, la ampliación del comercio exterior, esto es muy importante. Es decir, bueno, pues si no podemos competir más con zapatos, nos vamos a inventar pues, unos zapatos distintos, ¿vale? Y hacemos otro mercado. Por ejemplo, el mercado de las energías renovables, en lugar de sustituir las fósiles, lo que hace es ampliar el mercado. ¿Vale? Bueno, y esto como esto todo. ¿Vale? Es decir, y más cosas. Y al final, derivado, todo esto nos lleva a una sobreexplotación estructural de la tierra y el trabajador, para que funcione el sistema y esta magia. ¿Vale? También nos lleva a la desatención de la responsabilidad social y ambiental. Es decir, para que funcione tenemos que bajar, tenemos que hacer todos ese sacrificio, pues aquí la responsabilidad bajamos. Cuando hay una crisis quitamos derechos.
Si tenemos en cuenta el medio ambiente, todo se estropea. Todo se estropea. Entonces, vale, claro. Entonces, pues los países donde están las maquiladoras contaminan como si no hubiera un mañana, Bueno, por ejemplo. por ejemplo, las maquiladoras no pagan impuestos a la ciudad. ¿No pagan impuestos a la ciudad? No, no. Solamente ofrecen el sueldo para trabajador, sin sindicatos y con unos sueldos contratos a 3 meses, renovables, por ejemplo. Luego, al final nos lleva a una banalización. Y cuando esto se banaliza, ¿vale?, como estamos viendo ahora, ¿vale?, ahora hay un proceso de que de un mundo bipolar el mercado se expande hacia un mundo multipolar. ¿Vale? Esto tenía que pasar tarde o temprano. Y esto no va a poder evitarlo nadie, ¿vale?, pero será traumático. Bueno, pero cuando eso sucede, pues todo se reajusta. Por ejemplo, en Europa tendremos que bajar un poco confort y bienestar y ponernos un poco más al nivel de la China si no queremos acabar trabajando para la China y ser la mano de obra barata. ¿Vale? Luego, La maquiladora de China, hombre. vale, y esto nos ha llevado a muchas historias. Por ejemplo, a formas de dominación, ¿vale?, de delincuencia, a la evasión de capitales, a la falsificación documental y a todo tipo de violencia, ¿vale? Y esto es lo que en la economía clásica se entiende, aquí adopto un término que he incorporado en mi tesis doctoral, que es la triple ley sistémica, que agarra los 3 conceptos que definen esta realidad, que no es la realidad idealizada de que todo es creatividad, eficiencia, progreso, tecnología, sino que la realidad es otra, pues que hay un proceso de acumulación en un mundo finito, de capitales, de destrucción. Hay un proceso también, por lo tanto, de desigualdad, es decir, la desigualdad siempre está, a veces parece que se acorta, pero después se amplía, se acorta, se amplía. Y esto es un proceso inestable. Esto lo define muy bien David Harvey, un geógrafo que trabaja en Nueva York, que ha adoptado una posición crítica y que enseña a la élite, a parte de la élite neoyorquina, pues los secretos del capital. Esta es otra, ¿vale? La que tiene dinero y está donde el capitalista, pues se le explica más cosas que no donde no hay dinero, ¿vale? Bueno, y esto nos conduce, pues, al ser un espacio que no es estable por naturaleza, es decir, el norte-sur, pues parecía que era estable, pero ahora ya está entrando en crisis, ¿vale? Ahora entramos en un mundo multipolar, pues nos produce otro concepto que también define David Harvey, que es la geografía cambiante del bienestar-miseria o del capitalismo, ¿vale? Pero no solamente está este ajuste, tenemos que verlo con una perspectiva histórica. Son lo que llamo ajustes drásticos. Esto me lo he inventado para esta presentación, ¿eh? No soy teórico. Lo que pasa es que me he propuesto explicarlo para que le interese. Vale. ¿Qué es un ajuste drástico? Dicho a mi manera. Pues, por ejemplo, pues, toda pequeña etapa que todos hemos podido vivir, como el crack del 29, la crisis de Lehman Brothers, otras crisis también sucedidas a lo largo del siglo XX y XXI, donde ahí pues vemos unos ciclos. Parece un ciclo de expansión, un ciclo de recesión, de expansión, recesión. O sea, son ciclos de bonanza y pobreza. Luego hay burbujas que estallan, ¿vale? Como hemos comentado, tan sabido crack del 29 y la crisis de 2007-2008. Pero también hay guerras de eliminación de la competencia, de conquista y de sumisión, ¿vale? Estos son ajustes drásticos que lo que hacen es perpetuar, pues, un modelo civilizador, pero el ajuste verdaderamente drástico es aquel que es capaz de cambiarte el paradigma. Es decir, los ajustes que hemos comentado ahora, estos ajustes que llevan incluso hasta una guerra, no cambian el paradigma. Pero la historia nos demuestra que ha habido varios paradigmas. Por ejemplo, si nos vamos al pasado, ahora no vamos a discutir si son 1000 años o 3000 años, o 500, pues había unos imperios, un sistema de la gente trabajaba y había una construcción de un espacio de control, sea religioso, sea
religioso Militar. imperial, sea divino, ¿vale? Pero hay un proceso. Hay un momento que este proceso pues, se revienta, ¿vale? Es decir, cambia de manos. Se caen los imperios y es donde entramos en la edad feudal. La edad feudal se especializa todo un poco, al menos especialmente en Europa, y allí pues empezamos de nuevo otra era, ¿vale? Una edad feudal que luego todos pensamos que nos lleva a la colonización, pero es que la colonización es una continuación de la edad feudal, tal como lo planteo yo. El verdadero cambio es pasar de un sistema feudal de explotación y de aparición de un proceso de mercantilización que acaba con unos procesos de conquista, que es la colonización, pero hay un momento en que la colonización plantea, bueno, pues puedo obtener grandes cantidades de materia prima, puedo esclavizar grandes grupos de personas, bueno, y esto ¿dónde me lleva? A un proceso industrial, ¿vale? Voy a competir con todos. Con lo cual, la industrialización aquí en todas partes, especialmente en Inglaterra, empieza cuando se le quita las tierras a los nobles y a la iglesia. ¿Vale? Allí empezó antes en Inglaterra y no en España, porque lo primero que hizo el rey de Inglaterra fue quitarle todas las propiedades a la iglesia. ¿Vale? Con lo cual, esto es entregar un valor de renta que crea una acumulación ficticia, que crea también una inversión de capitales, etc. ¿Vale? Luego, de la industrialización, que también se eliminan todos los privilegios gremiales en todo el mundo. Es decir, había el gremio de los carpinteros, el gremio de los herreros, el gremio de los laneros. Cada gremio se repartía el negocio. Es decir, somos 25 laneros, no podemos ser 30. Si vamos a llevarnos bien entre nosotros. Lo controlaban, pero esto también se elimina para que el capital fluya. ¿Vale? Ahora, ¿dónde vamos? A una era de digitalización, donde el capital es el control de todo el proceso y las empresas todas que controlan la inteligencia artificial y las que controlan todos los sistemas de datos, pues al final, ¿qué hacen? Pues se van a Irlanda, no pagan impuestos, acumulan un dinero, entran en formas de monopolio y las formas de crear dinero ya no son producir gorros y vestidos y maquinitas y lavadoras, sino que el proceso de ganar mucho dinero es ingeniárselas para controlar los datos. ¿Vale? Y esto no sabemos dónde nos llevará. Con lo cual, estas grandes eras nos llevan a un paradigma. Es decir, si tenemos esto, la pregunta que yo me hago es ¿dónde está el final del juego? ¿Vale? Y aquí explico, pues es la sobreexplotación del trabajo y los recursos hacia la reinvención perenne del mercado mundial y su urbanización. Es decir, perennemente, si no le ponemos freno, iremos reinventando el mercado mundial e iremos urbanizando el mundo. ¿Vale? Además, destruyendo la naturaleza, siguiendo los patrones de su triple ley sistémica y esos ajustes drásticos. Con lo cual, cada era es peor que la anterior, siendo también una era que aporta un progreso tecnológico, pero es peor en tanto destruye naturaleza y también es un problema en tanto no permite ver la realidad y hay personas que sufren sus consecuencias. ¿Vale? Ahí está la migración norte-sur, los africanos que se mueren en las pateras en el Mediterráneo y todas las personas que asumen el riesgo de perder la vida, pues, que quieren entrar a los Estados Unidos por la vía ilegal. ¿Vale? Entonces, a partir de un proceso inevitable y eterno de volver a empezar una acumulación de dinero que permita crear pues, un nuevo mercado destruido el anterior, pues al final, ¿dónde nos lleva esto? Pues en un mundo donde la realidad pues será un poco desagradable, cada vez es más desagradable. Pero estamos construyendo un mundo virtual. Entonces aquí lo explico, pues al final viviremos en la virtualidad. La gente joven vive en la virtualidad. Sí. Nosotros, nuestra generación, se ha volcado a la virtualidad, pero la gente joven ya está allí. La gente joven ya no está pensando en luchar. Es que ve que este no es un buen camino, ¿vale? Pero se refugia en la virtualidad. ¿Cuántos de nosotros no conocemos pues,
¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Pues a ver Netflix, al WhatsApp, a crear vídeos. Bueno, pues es un drama, ¿vale? Con lo cual, entendido esto que os he explicado es lo que entendió Karl Marx y Friedrich Engels, especialmente Karl Marx. Y esto le llama Karl Marx la ley general de la acumulación capitalista. Voy a leer el modo más potente que lo define Karl Marx. ¿A qué se refiere la ley general de la acumulación capitalista? Visto por Karl Marx. Pues la acumulación de riqueza en un polo, es decir, es un mundo bipolar. La acumulación de riqueza en un polo es al mismo tiempo acumulación de miseria, tormento del trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento, degradación moral en el polo opuesto. Vale, pues todo esto se ve en el contraste Ciudad Juárez-El Paso. Pero también se ve en el contraste norte y sur global. También se ve en la pugna norte global-occidente, BRICS, alternativa multipolar, que tampoco acabamos de comprender dónde nos lleva. Con lo cual, si hemos entendido esto, pues podemos entender pues, que con los sistemas propios de la banca, las reglas de juego que hemos establecido, más las que no hemos establecido, pero al final nos tenemos que tenemos que aceptar, que son la violencia, la guerra, la manipulación, la falsificación, la evasión de capitales, etcétera, etcétera, narcodelincuencia, trata de personas, bueno, todo este mundo que es un poco loco, que hay una parte que parece que está tolerado y que lo hemos oficializado y legalizado, pero otra parte que no, pero que convive, pues ha construido a lo largo del siglo XX, especialmente después de la independencia de la mayor parte de las colonias, que hasta entonces pues, todavía mantenía el Imperio Británico, después de haber desmontado los imperios austríaco, español, portugués, romano-germánico, prusiano, japonés y chino, y otomano, al final quedó solamente el inglés, bueno, y el francés también, y una parte de belga, una parte de holandés, una parte de alemán. Bueno, cuando esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos encontramos en el siglo XXI pues que hay un norte que sigue siendo hegemónico. Cuando a mediados del siglo XX, todo este espacio colonizado pues, era un espacio caracterizado por mucha pobreza y mucho analfabetismo y una esperanza de vida muy baja. Es verdad que después de que se independiza todo este espacio, que no se llega a independizar del todo, pues hay una inversión en medicina, en educación y hay un proceso de incremento de calidad de vida. Es decir, los países pues, que antes vivían un promedio de vida de 36 años pasan a vivir 60, 70. La alfabetización, que abrazaba hasta el 90% o más en algunos países, pues se reduce a menos del 10%. Y también hay pues, una reducción de la pobreza. ¿Vale? Piensas, bueno, pues esto es bueno. Está bien. Vale, esto ha sido una mejora. Pero hay un proceso inverso de deterioro en la naturaleza. Por ejemplo, mientras hemos crecido a nivel demográfico y hemos mejorado en todos estos aspectos, no hemos dejado de mantener una desigualdad y, por ejemplo, podemos decir que se ha reducido, pues, según algunos estudios, en un 60% el número de individuos de los seres vivos del planeta. Es decir, haciendo un seguimiento desde hace muchas décadas, estamos viendo, pues, no es que estemos provocando no, tranquilo, Jesús, la extinción de especies, sino que estamos también reduciendo el número de individuos de cada especie. Mientras el ser humano pues, no cesa de crecer. ¿Vale? Es decir, el sistema de producción de bienes, que lo que le interesa es ganar dinero, pues no le importa cargarse cosas. Y tampoco le importa pues, que... O sea, no tiene ningún interés en que la gente sea pobre. ¿Vale? Por principios. Lo que tiene interés es que el rico gane dinero. Que tiene capital, pues tenga más capital. ¿Vale? Ese es el cliente del banco. Bueno,
Pues aquí tenemos la idea del norte-occidente, que hasta este año pues parecía que esto era eterno, ¿no? Y ahora vemos pues, Sí, pero eso está cambiando. También vemos, curiosamente, como la OCDE, que es una entidad de referencia a nivel internacional, al margen de las Naciones Unidas, que acepta la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos y demás, pues también es Occidente. Aunque haya países de Sudamérica que formen parte de él, ¿vale? Es decir, son aliados de Occidente. Y vemos también cómo en el año 1964 se forma una alianza de países pobres, que en su inicio también y todavía está en Colombia y México. México, de hecho, ha salido. Y también está Chile, es decir, están los dos lados, Chile. Que todos estos países lo que hacen es un poco poner entre las cuerdas a las Naciones Unidas, y es de hecho el inicio de la industrialización global. Es decir, la demanda de esos países era decir, es que no es suficiente invertir en sanidad, educación y calidad de vida, sino que para que tener realmente una mejora sustantiva de la realidad y del confort y del bienestar, tenemos que hacer industria. ¿Vale? Entonces, el norte dice, bueno, pues hacemos industria. Es una manera también de ampliar todo. Y cuando eso sucede, pues los puertos se ensanchan, los aeropuertos también, la tecnología pues es más necesaria que nunca, la comunicación también. Bueno, se resuelve todo. Y además, aquí pues ya se empieza a desenmascarar la magia financiera. Es decir, no, es verdad, lo reconozco, nos hemos inventado dinero. ¿Vale? Pero la gente sigue sin entender cómo se hace y dónde están los límites. Los límites están un poco para que todo cuadre, para que todo funcione. Es decir, al final parece que de lo que se trata es de que sigamos todos ignorantes, sigamos trabajando como esclavos, ¿vale? Para tener dinero para gastarlo, pero sin llegar a entender qué parte de especulación hay en esto. Y si este sistema que estamos alimentando, pues lo estamos haciendo en base a unos valores de justicia y equidad y de sentido común en tanto la responsabilidad medioambiental, ¿vale? Seguimos siendo muy ignorantes, ¿vale? Y al final nos conduce a un sistema de fronteras que están en crisis. Las fronteras pueden ser por razones económicas, es decir, países que lindan donde una zona muy pobre y una zona muy rica, Ajá. que allí pues se crean muros, o por razones bélicas, donde hay conflictos políticos que hacen que la gente sea expulsada de su país porque teme por su seguridad y su vida y demás. Pero estas fronteras, que algunas son que parecen muy sólidas, como la frontera México-Estados Unidos, también van cambiando, porque las guerras, los conflictos van cambiando. Por ejemplo, en Centroamérica, pues cada X tiempo hay un golpe de Estado, hay un conflicto militar, hay un problema diplomático que crea migraciones y problemas. Es decir, todas estas fronteras van cambiando de características, que son más porosas o más impenetrables. Por ejemplo, aquí hay gente de Afganistán que se va a Irán. Aquí falta marcar esta frontera, ¿vale? Vale. Bueno, eso lo he sacado de una charla a la que asistí, pero que quiero destacar que esto pues es un tema totalmente cambiante, ¿vale? Es decir, no es un mundo norte-sur estable, ni es estable lo que es Ciudad Juárez. Es decir, Ciudad Juárez, ¿hasta cuándo seguirá produciendo para Estados Unidos? Pues ya se verá, porque ahora, por ejemplo, hay un pequeño problema. Si el señor Trump y todos sus consejeros dicen que tenemos que poner aranceles a México, ya no valdrá la pena invertir en México. Ya hay empresas de Ciudad Juárez que han dicho que no van a invertir más en Ciudad Juárez. Y puede pasar con Ciudad Juárez lo que pasó con Detroit. Puede pasar con lo que pasó con Detroit, y además será más trágico porque la gente de Detroit se fue a otros países, a otras ciudades de Estados Unidos, claro, pero y ahí hay más espacio, hay más oferta de trabajo, aunque también mucha gente se quedó en la pobreza. Sí, sí. Pero esto es más trágico en Ciudad Juárez. Porque no tienen alternativa. Y además, el sistema, digamos, ilegal del narcotráfico, el tráfico de personas para cruzar la frontera, y todo lo que esto también conlleva, secuestros, extorsión y
y todo tipo de formas de violencia, pues al final pues acabarán convirtiéndose pues en una no deseada alternativa a la subsistencia, que más gente, porque nadie quiere ser delincuente, nadie quiere hacer daño a los demás, hasta que al final pues tú recibes también la realidad que tú ves y que tú vives, te dice pues que si el mundo es cruel, pues, pues yo también voy a ser cruel. Voy a vencer la crueldad con más Con crueldad. más crueldad. Es muy dramático, ¿vale? Pero esto que no quiero que se interprete como una estigmatización a la gente que está en pobreza, porque no es verdad y es injusto, porque la violencia está en el capitalista, la violencia está en las finanzas, la violencia está en esta ignorancia, la violencia está en todas partes, ¿vale? Pero sí que es verdad que las personas que lo sufren más, pues están más, no tienen, a estas personas no se les ha prometido un contrato social que les cubra sus necesidades, con lo cual tienen que buscarse la vida. ¿Vale? Claro, entonces déjame que haga un intermedio ahí. Claro, no me había dado cuenta de lo que implica que Trump aumente aranceles a México y a Canadá. Sí. Claro, Canadá al final, si te aumento aranceles, hay unas tensiones económicas que Canadá no puede vender a Estados Unidos, pero Canadá no tiene una parte importante de su población. O sea, a nivel demográfico, las maquiladoras que eventualmente puedan haber en Canadá que trabajen para empresas americanas es una mínima parte. Sin Esa es la embargo, mínima parte, sí. esa misma condición a México Es mucho te más. voy a reventar una parte importante de tu economía. Sí, bueno, hay también, por ejemplo, aquí un vacío de información pública. ¿Cuál es el porcentaje de la exportación mexicana que va a Estados Unidos? Hay quien dice que es el 90%. Es decir, el sistema de exportación de Europa pues está diversificado. Pero en México no. ¿Vale? Buah. ¿Esto quién lo dice? Pues periodistas de Ciudad Juárez. ¿Vale? Hay también aquí otro fenómeno muy interesante. Es que parte de toda esta realidad que nos habla de las extorsiones, secuestros tanto de empresarios como de migrantes para forzarles a pagar dinero para hacerles cruzar la frontera, todo el tema de la violencia, del narcotráfico y toda una cierta impunidad judicial, es decir, los jueces, los abogados que encausan a esos delincuentes pues asumen mucho riesgo, los políticos también, con lo cual esto lleva pues a un silencio periodístico. ¿Vale? Es conocido a veces una bomba en un periódico, un asesinato a un periodista, por ejemplo, donde hay más asesinatos a activistas y periodistas. Pues uno de los países más fuertes donde Se cometen más tropelías. es México. ¿Vale? México es un país maravilloso, que es enorme, con una riqueza cultural y con una identidad nacional muy poderosa. ¿Vale? Pero bueno, ahí también hay este problema. También hay problemas en Brasil, en Colombia, ha habido muchos problemas, ahora parece que vuelven, y hay un vacío todavía casi existencial de lo que está sucediendo, que es escandaloso, que es en ciertas partes de África, donde allí es el continente donde se mantienen vivas más guerras desde hace más tiempo. ¿Vale? Aunque ahora veamos en Oriente Medio también pues un mundo de guerras, pues algo parecido está sucediendo en África, pero no le hacemos caso. ¿Vale? Ahí la guerra es otra. No es una guerra entre el norte y la China, sino es una guerra entre la manipulación y el control de los recursos en una zona donde ha habido también pues, hay un proceso de desarrollo civilizador y de distorsión de su trayectoria y su historia por parte de Europa y luego también por Estados Unidos, pero especialmente Europa, más fuerte. ¿Vale? Entonces, a Europa no ha asumido todavía esta responsabilidad. Entonces, esto, aunque parezca mentira, pues yo creo que nos explica lo que vamos a ver a Ciudad Juárez. ¿Vale? Era un desafío hacerlo así. ¿Vale? Pero yo todavía no os he explicado cómo es la ciudad. Dale, dale. Pero ya tenemos una idea de cómo puede ser. ¿Vale? Pues empecemos. En primer lugar, aquí tenemos
en la imagen de la izquierda, si veis una línea de color amarillo, esta es la frontera Estados Unidos-México. Wow, o sea, que parte la ciudad por la mitad. Bueno, hay una parte que es El Paso Sí, sí, sí. y otra es Ciudad Juárez. Esa ciudad se llamaba El Paso del Norte. Había un centro histórico en la zona norte y una zona del centro histórico en la zona sur. La zona sur, la mexicana, se pasó a llamar Ciudad Juárez en honor a Benito Juárez, que fue el revolucionario que echó a los franceses de México cuando Maximiliano de Austria se coronó emperador de México. Pues lo echó. Y su revolución empezó en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue un lugar donde se armó. Se dice que la masonería, hay monumentos a la masonería en Ciudad Juárez, se armó la Revolución Mexicana y Benito Juárez fue el héroe. Bueno, ahí se llama Ciudad. Por eso se llama Ciudad Juárez. Luego, el Paso del Norte se pasó a llamar El Paso. ¿Vale? Si vemos un poco la mancha urbana del Paso de Ciudad Juárez, vemos casi que es más grande El Paso que Ciudad Juárez. Pero fíjate que El Paso tiene solo 660.000, ahí lo pone, 660.000 habitantes. Y Ciudad Juárez tiene el doble. El doble. ¿Por qué? Porque en Ciudad Juárez hay más pobreza y la gente vive más hacinada. ¿Vale? En El Paso todos tienen casita y un jardín. En Juárez es más pequeño todo. ¿Vale? Pero pensaréis, ¿es una ciudad densa? Pues ahora miramos Barcelona, que está a la derecha. Todos los que conocemos Barcelona, esta está escalado, ¿eh? Es la misma escala. Vemos que Ciudad Juárez es mucho más grande que Barcelona. Es como 4 veces o 5 veces más grande que la ciudad de Barcelona. O sea, está escalado. Está escalado. Wow. Es enorme. Entonces, ¿de qué ciudad estamos hablando? Es una ciudad que no ha sabido, y esto a lo mejor algunos compañeros me dicen, Andreu, no es verdad, ¿eh? Pero yo lo digo. No ha podido y no ha sabido, por lo tanto, ordenar debidamente el suelo. En las condiciones en las que se está aquí, no se llega a planificar lo suficiente, ni a regularizar lo suficiente, y crear las condiciones suficientes para que la gente viva en comunidad. Es decir, si tú tienes mucha pobreza, pues, o si tienes mucha riqueza y vives con alguien que no tiene que comer, pues al final también hay un proceso de que es la misma gente que no quiere bloques de viviendas. ¿Vale? Y esto es característico de todo el lejano oeste de Estados Unidos, que también afecta al norte de México. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, el patrón de casita tipo película E.T., que todos tenemos en nuestra generación, que vemos estas fantásticas urbanizaciones con chicos con bicicleta, que vienen extraterrestres, y casas maravillosas con su jardín perfectamente cuidado. Sí, los Simpson mismo, no. Los Simpson. ¿Vale? Bueno, pues esto también es no solamente es debido a una dificultad de planificar, sino que tiene que ver también con una idea común de lo que es la propiedad privada y el vivir en comunidad. ¿Vale? Muy particular. Pero en estas zonas, Estados Unidos y México, los ricos están con los ricos, los pobres están con los pobres. Hacer políticas de inserción social es violento. ¿Vale? Luego, en El Paso no tienen tantos problemas porque allí, pues, más que menos, tienen una casa decente. ¿Vale? Pero hacer el concepto de casa decente, evidentemente la decencia la da la dignidad con la que la gente la vive. ¿Vale? Pero bueno, estamos hablando de calidad de construcción, de confort, de condiciones de seguridad. ¿Vale? Bueno, pues no es lo mismo. Y además, si por razones de pobreza también hay dificultades en darles espacio, o la gente tiene que vivir más hacinada, pues la necesidad de un plan urbano en Ciudad Juárez es mayor que en El Paso, y la imposibilidad de conciliar esta desigualdad y estas situaciones, este rostro de la violencia con la riqueza puntual que también está en toda ciudad. La sociedad tiene una zona rica y una zona más amplia que es más pobre. Aquí en Barcelona tenemos una clase media. Barcelona, por cierto, tenemos un espejismo siempre de que aquí hay muchos negocios que se abren y cierran y parece que está toda máquina el dinero, pero está produciéndose un proceso de gentrificación
Los barceloneses Sí. tenemos que irnos a vivir fuera y viene gente con más capacidad adquisitiva que ocupa las casas de quien han crecido allí. ¿Esto significa que el mundo va bien? No, significa que Barcelona se está acumulando riqueza y esto significa que otras partes la están perdiendo. O que se está haciendo esta riqueza a costa de desatender el medio ambiente, etc. ¿Vale? Sigamos. Vamos a ver un poco la ciudad. Primera lectura de la ciudad y ahora voy a hacer lo que viene a continuación, es una presentación. Estas fotos las he añadido para ti. Cuando termine estas fotografías hay una presentación que he hecho recientemente en un congreso en Varsovia. De hecho, porque también quiero aclarar, me interesa. Este año 2025 he pedido un año sabático de investigación y me he propuesto difundir Juárez, ¿vale? Ya sé que esto es una tarea, una entelequia, ¿vale? Pero gracias por habérmelo permitido. Espero hacer una charla también en el Colegio de Arquitectos. Tengo una palabra que el 17 de septiembre voy a hacer la charla. Y también he hecho esta en Polonia. La última parte de esta presentación tiene un perfil más de presentación más académico. Más académico. Bueno, pero cuando vas a Juárez, lo primero que ves, por ejemplo, esto es el centro histórico, que los comercios no están en las fachadas, al pie de calle, como podemos ver en París y en... Es mercadillo, ¿no? La gente está, parece que hay como que la gente no se espera a que entres al local para ver el producto, sino que te dice, mira, lo saco en la calle y me meto entre la gente. Pues cuando lo hace uno, lo hacen todos. Esto es una cosa muy común en todo el sur global. Esto sucedía también aquí antiguamente, ¿vale? Lo que pasa es que ahora hemos llegado a un punto de civismo tal que hacer esto no te dejan, ¿no? Esto es ilegal, pero aquí es algo que, diles que es ilegal, pues te van a decir que para nada. Pero que para gente ignorante que viene de fuera le llama mucho la atención, ¿vale? Luego, otro fenómeno, toda la ciudad que está llena de grandes centros comerciales que están sobreocupados, es decir, hay más de 30 centros comerciales. Aquí en Barcelona tenemos 1.700.000 personas y podemos contar 10, ¿vale? Pero aquí hay cuatro veces más, ¿vale? Y todos estos centros comerciales están colocados en autopistas que están dentro de la ciudad. Y esas autopistas no tienen banquetas, ¿vale? No hay semáforos. Hay apenas un semáforo cada X metros en las avenidas, pero las otras calles no. ¿Vale? Es decir, es un lugar, el centro comercial, que se convierte en lo que podemos, por ejemplo, entender como una zona de paseo y una plaza pública. Es decir, siendo un espacio privado que no se diseña para ser un espacio paseado y para reproducir una ciudad artificial, es una caja con locales para vender, se convierte para toda la juventud y para las familias en un lugar donde irse. Y eso es lo mismo que sucedió aquí cuando apareció Baricentro. Baricentro, por ejemplo, en el Vallès, la gente se iba a pasar el sábado en el Baricentro, o cuando mucha gente se va a La Maquinista y se va al cine, toma come o bebe y se pasa el día con los amigos. Bueno, pues esto es lo más común. Aquí tenemos además las plazas y tenemos además otras formas de comer. Sí, avenidas dedicadas al paseo. Y ejes comerciales. Sí. ¿Vale? Pero esto allí pues no existe del modo que lo tenemos aquí. También vemos aquí, por ejemplo, cómo entre centro comercial y centro comercial, la autopista en sí se convierte en un frente de locales. Es decir, no hay nadie que coloque su casa en estas avenidas. Las avenidas expulsan las viviendas y las viviendas quedan detrás, pero no tienen comercio. Es decir, es una ciudad donde el espacio residencial es eminentemente dormitorio. La gente, si quiere ir a comprar, tiene que coger el coche. Sí que existe pues una tienda pequeñita que se llama de abarrotes, donde la gente tiene allí pues sus frijoles, su lata. Los colmados de antaño. Un colmado. Existe pero es una red de mercados que está en toda América. Es decir, es el Oxxo y el del Río, que si eres de México, Brasil o de otros países, dices, claro, los conozco, ¿no? Especialmente el Oxxo, que tiene todo monopolio
de todos los colmados. Los colmados que teníamos aquí eran de familia La familia que se había montado el colmado. que vendía verdurita, juguetes y tabaco, ¿no? Pues esto pues, es una franquicia. No hay este libre mercado tal. Y luego también está la formación espontánea de mercados de segunda mano. Es decir, toda la gente que no puede comprar en los centros comerciales o que apenas puede comprar en los centros comerciales, pues participa y vive de un espacio donde se venden y revenden zapatos, ropa, comida, en cualquier sitio. Que sería como los... Como los encants. Como los encants. Pero los encants, que era más de muebles, aquí yo recuerdo, pues aquí también hay muebles, es de todo un poco. ¿Vale? Lo que ha habido es un reconocimiento. ¿No? Sí, lo que ha habido es un reconocimiento pues, de su valor social. ¿Vale? Con lo cual tenemos varios donde se acumula pues, zonas de vulnerabilidad y marginación que no tienen centros comerciales o que tienen pocos, pero que tienen en cambio pues, muchos mercados. Pero estos mercados están en lugares un poco que son residuales. Por ejemplo, este mercado que vemos aquí se llama El Hoyo. Esto está en un torrente. Con lo cual, hasta que no vino el ayuntamiento y canalizó el torrente, pues esto pues era un espacio donde la gente se iba cuando caía el agua. ¿Vale? Y es un espacio que no está conectado, no tiene ni siquiera pues, un entorno de calles, no hay un proyecto de urbanización que le dé pues, dignidad. La dignidad es otro concepto. ¿Vale? La dignidad, como repito, se la da la persona que vive aquí, trabaja aquí y usa ese espacio. Y esta la tienen toda. Pero la otra visión que nos habla del civismo público, institucional, político... La dignificación por parte de la administración, ¿no? Sí. Vamos a hacer una avenida, que la gente acceda bien. Una dignificación de todos, de todo el país, de la nación. Pues aquí pues es esta. ¿Vale? Es un poco complicado también de entender, pero se tiene que valorar también a su manera. Por ejemplo, aquí vemos una calle que es una avenida, donde aquí pues hay como varios kilómetros de mercado de segunda mano de coches que son desechados en los Estados Unidos principalmente. O coches que han sufrido un siniestro en Estados Unidos, en México o en Estados Unidos, que todavía tienen pues alguna pieza bonita que ha sido restaurada. Por ejemplo, yo me fui a preguntar para comprarme un coche allí de segunda mano. Y les decía, pero ¿qué garantías tiene? Y todas las nuestras, pero ¿qué me garantizan? Y me dice, ¿a qué te refieres? Pues, ¿qué no me garantizas? Y me hizo una lista de todos los aparatos, el sistema eléctrico, motor, de todo lo que no me garantiza. Y le dije, pues no te lo compro, porque me da mucho reparo. O sea, al final resulta que no hay garantías de nada. Y aquí hay también un poco pues esta pelea del comerciante en una situación un poco complicada. Entonces, si eres juarense y si tienes de mecánica, te mueves con gracia aquí. Pero si vienes de fuera y no tienes ni idea de mecánica, con mi acento, aquí pues seguramente me van a tomar el pelo y me van a estafar. O van a intentar sacarme el máximo beneficio de mi ignorancia, ¿vale? Cosa que la puedo entender. ¿Vale? No, con lo cual, no tengo coche. ¿Vale? También vemos cómo los espacios públicos se crean, pero nadie los cuida. ¿Vale? Es un fenómeno. No existe sistema de mantenimiento. No hay mantenimiento. Si tú quieres cuidarte tu parque, tienes que ir tú a cuidarlo. No esperes que venga el municipio. ¿Vale? Es dramático. Aparte que no son lugares seguros, etcétera, etcétera. Hay también una zona de inversión tolerada. Eso es el mismo torrente, por el otro lado, más abajo del hoyo, que hemos visto, el hoyo, todo ocupado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirles que se vayan? Bueno, pues vamos a provocar un problema social. Entonces, bueno, pues ya es demasiado tarde, ya ha sido invadido. El municipio no ha previsto esto, podría haber hecho aquí pues un parque, no lo hizo porque no tiene dinero. ¿Vale? También hay autoconstrucción tolerada, es decir, la autoconstrucción no es ilegal. ¿Vale? Esta idea de que esto lo has hecho sin permiso, bueno, pues a lo mejor alguien que tiene dinero ha hecho trampas
y no paga 2 lo que tiene que pagar. Pero que vas a pedírselo, vas a pedirle a alguien que no tiene nada, que ha construido esta casa, que es ilegal. Entonces, bueno, pues la ley mexicana de asentamientos humanos dice, pues mira, la forma de urbanizar la ciudad para estos estratos sociales marginales es dejemos que invadan y luego hacemos lo que podemos. ¿Vale? Y esto es la ley. Esto es otra manera de hacer urbanismo. Aquí parece que tenemos herramientas para todo. Pero igual que no teníamos hace 70 años, cuando en Barcelona había 50 asentamientos de barracas después de la Guerra Civil, igual que también estábamos en una situación complicada urbanísticamente hablando, pues aquí lo están multiplicado también por varias veces. Y hay un proceso de abandono intensivo de ciertas zonas. Es decir, no solamente no se cuidan los parques y las calles y no se urbanizan debidamente según el estándar europeo, por supuesto, que aunque la comparación siempre es odiosa, pero estamos aquí, estoy explicando a público que me dirijo, aunque no haya nadie en la sala, a través de este canal, es a Barcelona. ¿Vale? Bueno, pues del mismo modo que la gente no tiene capacidad de hacerse unas casas como les encantaría, pues, por ejemplo, como las que tienen en El Paso, pues tampoco tienen dinero para mantener las casas. Y además hay muchos negocios que se crean y fracasan. Aquí también hay un proceso de blanqueamiento de dinero, digamos, informal, en la forma de negocios, que la gente, pues, que no está regulado. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona, si quieres hacer una farmacia, pues hay un tope de farmacias, hay un tope de centros comerciales, hay un tope de bares, ¿vale? Bueno, pues estos topes no existen aquí, ¿vale? Con lo cual eso lleva, pues, a crisis de competencia constantemente, ¿vale? Aparte de que se especula mucho con el dinero, también en cierta medida, aunque no existan datos y aunque la policía no comparta la información que tiene que ver con el blanqueo de dinero, del narcotráfico y la delincuencia. Luego también hay la autogestión del espacio. Hay vecinos que dicen, mira, aquí tenemos un lugar donde chocan los coches, ¿vale? Hay un cruce, cogen llantas, que las llantas las encuentran por todas partes, porque toda la ciudad, por otro lado, como la gestión de los residuos no funciona del todo bien, para decirlo así, toda la ciudad es un pequeño vertedero, como que es muy fragmentada, muy dispersa y está planificada sin continuidad, es una ciudad discontinua en grandes áreas, hay espacios muertos, espacios abandonados, espacios baldíos, que se llaman ahí, espacios vacíos, donde pues la gente deja pues lo que ya no puede darle una vida eterna. Cuando ya la vida eterna ya es imposible, bueno, por ejemplo, ahí se mantienen lavadoras de hace 30, 40, 50 años. Y hay el típico mecánico que te la resucita. Cosa que aquí en Barcelona no existe. Bueno, pues aquí San Lorenzo han plantado sus árboles, han creado como una rotonda triangular. Y esta rotonda se la han creado los propios vecinos. Los vecinos. Para agilizar la... También para embellecerlo. Y las personas más dinámicas que se hacen responsables, donde hay responsabilidad y empatía y espíritu de colectividad, porque no es en todas partes, siempre son mujeres. Las mujeres tienen un rol un poco sexista y una función estructural de la familia. Se cuidan especialmente de los niños y se cuidan de los mayores y de la gente dependiente. Pero también se cuidan de la solidaridad, de llenar las parroquias y de cuidar la ciudad. Y también también de cierta solidaridad con los migrantes, como vamos a ver después. También hay un ingenio comercial publicitario. En cualquier lugar uno se puede montar un negocio y se colocan aquí pues cualquier cosa que llame la atención a la calle, de modo que no se busca el peatón, sino que se busca el vehículo que pasa por allí. Pero es un espacio muy rico. No he fotografiado, por ejemplo, centros de comida
porque es muy difícil fotografiarlos, porque se piensan que, que vas a hacer algún daño. Es decir, hacer fotografías aquí en Ciudad Juárez es complicado. es complicado. ¿Cómo he conseguido yo estas fotografías? Son hechas por mí. Pues haciendo paseos con grupos, ¿no? Con grupos universitarios, y con una gorra que pone universidad, con una chaqueta que pone universidad, y con camisetas de la universidad, y con jóvenes de la universidad que nos ven que es la universidad se respeta y se valora muchísimo. Y bueno, si es en estas condiciones, pues ahí hacer fotografías no es problemático. No es tan tenso. No es problemático, pero depende de dónde vayas, porque hay lugares donde hay pandillas, donde no llega la policía, donde no llega el gobierno, donde allí pues no se te ocurre hacer fotografías. Luego también hay la apropiación del espacio, los grafitis, son muy imaginativos, ¿vale? Aquí vemos un espacio que está en ruinas, que también hay un proceso de derribo y de reconstrucción que también forma parte de un proceso desregularizado o poco regularizado, pero también vemos cómo muchos jóvenes se organizan. En este espacio conviven, por ejemplo, consumidores de drogas con artistas y personas de todo perfil que se reúnen en algunos de estos locales para hacer su revolución, para hablar de sus inquietudes, para hacer debates y para hacer bicicleta también. Y también vemos en la frontera, esto está frente a la imagen que os he mostrado antes, la primera que he mostrado, la de la frontera. El margen Este es el lado mexicano. Ajá. Y al otro lado es donde estaban todas las alambradas. Pues aquí hay cientos de metros, no sé si kilómetros, de grafitis, donde, digamos, dialogan con esta frontera. Hay una forma de liberación y de decir, bueno, a lo mejor no podemos, a lo mejor sí que somos prisioneros y somos esclavos del sur, pero no nos van a impedir que podamos hacer aquí pues, nuestra expresión creativa y nuestra particular manera de dialogar con este abominable muro o estas rejas, estas púas y todo este espacio de violencia tan inmoral que de algún modo pues debería de interpelarnos a todos y a todas. Bueno, y luego ahora ya más académicamente comparto la presentación. Esto es una evolución desde el año 56, desde el año 50, años 60, hasta la actualidad de cómo ha crecido Ciudad Juárez. Y básicamente lo que aquí se explica, lo resumiré mucho, es que inicialmente la primera etapa de explotación industrial derivado de su posición fronteriza fue la agricultura. Es decir, igual que aquí los catalanes nos íbamos al sur de Francia a recoger las uvas, los mexicanos se iban a ciertas temporadas a las cosechas, a recoger las cosechas del sur de Estados Unidos, ¿vale? También había un espacio agrícola porque el río tenía más agua. Ahora el agua se le ha quedado básicamente a Estados Unidos y ya pues no hay capacidad de mantener una estructura agraria en el paso. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que en los años 50 Estados Unidos dijo pues ya no vamos a aceptar más agricultores mexicanos. Y claro, hubo mucha gente que dijo, ¿y ahora de qué vivo? Y se les ocurrió, ya años 60, de decir, bueno, pues, ¿y si ponemos fábricas? ¿Vale? Esto fue el inicio de lo que ha conducido al proceso maquilador. A partir de los años 70 se empiezan a implantar industrias hasta que adquiere la forma de un tratado de libre comercio, el que se pone en vigor el año 94, pero de algo que ya funcionaba desde hacía décadas. Y desde entonces la ciudad ha estado sujeta a un proceso exageradamente descomunal en que se ha abocado desde el punto de vista público, político y empresarial a que cuantas más maquilas vengan mejor, con el apoyo del gobierno de México construyendo vivienda social del tipo, pues, ciudades dormitorio con miles de casitas todas iguales de 48 o 42 metros cuadrados, ¿vale? De ahí viene el hacinamiento, ¿vale? Bueno, pues toda esta ciudad ha dado trabajo a toda esta gente.
Los alumnos de mi universidad me dicen, les pregunto, ¿qué pensáis de las maquiladoras? Y todas hablan bien de ellas, porque todos tienen familia, o por no decir los mismos alumnos que trabajan en las maquiladoras. Claro, esto también tienes que ir con mucho cuidado cuando lo cuestionas. Claro. ¿Vale? Pero esta es la ciudad que se ha construido. Y esta es la ciudad de las maquilas. ¿Os recordáis que habíamos comparado el tamaño de Ciudad Juárez con el de Barcelona? Bueno, pues estos son los polígonos industriales como tales reconocidos en la ciudad, pero aparte hay cientos de maquilas que están fuera de polígonos industriales, que están en lugares dispersos. Pero estos, digamos, según el plan urbano de la realidad, no de lo que se va a hacer en el futuro, porque el futuro, de hecho, no existe, ¿vale? Planificado de un modo claro, sino lo que es polígono industrial. Aquí solamente hay maquilas, ¿vale? Y las maquilas son lo que hay violeta ahí, ¿no? Y representan 30 kilómetros cuadrados, que son muchos kilómetros cuadrados. Es como la mitad de Barcelona, casi, del área urbana. ¿Y cómo se hace esta ciudad? Pues vamos a ver la ciudad desde el avión. Y cada vez que voy en avión, aprovecho si estoy en la ventana para hacer fotografías. Bueno, pues esto es la periferia. La periferia, aquí no vemos maquilas, aquí no vemos una gran industria norteamericana que se ha invertido en una gran nave. Entonces, ¿qué es este negocio? Pues es el negocio subcontratado, es actividad comercial subcontratada que también vive de modo parasitario de este proceso de industrialización, ¿vale? Para mantener a la gente, para cuidar sus necesidades básicas y también al servicio de la empresa maquiladora, ¿vale? Y aquí, ¿qué se ve? Pues un despilfarro del suelo. La ciudad se ocupa, pero no se hacen calles, no se hacen banquetas, no se hace iluminado público. Vemos también cómo todos son facilidades para hacer autopistas y las necesidades de las viviendas y de la gente que vive aquí pues no se contemplan. Aquí no hay ningún semáforo, ¿vale? Y este dinero lo ha pagado la arca pública mexicana. Por lo general, este dinero no viene de los impuestos del municipio, porque el municipio tiene muy poco dinero, sino que esto seguramente lo ha financiado la federación o, por defecto, sería el Estado. Sabes que en México también son una suma de estados. De hecho, se llama Estados Unidos Mexicanos. Pero como que Estados Unidos todos nos relacionamos con los USA, pues aquí decimos México, pero aquí el estado es Chihuahua, también tiene más dinero y o sea, el canal para la inversión pública, que es básicamente para facilitar la implementación de maquilas y que circulen camiones de largo tamaño, camiones inmensos con unas ruedas inmensas. El dinero que se necesita para dar esta infraestructura no se obtiene de la hacienda municipal, sino de los fondos del Estado y de la Federación Central. Con lo cual está todo muy politizado y quien pone dinero en la ciudad no es quien vive en ella y no es quien conoce los problemas de la ciudad, cosa que también esto es un cierto modo pues un problema. Y aquí vemos cómo se va invadiendo todo, ¿no? El suelo, cuando está en un lugar tan abandonado, al final no vale nada y el primero que llega se lo queda. Al final aparece alguien, te dice que esto es mío, tienes que darme un dinero y se arregla todo de un modo informal, ¿vale? Con el tiempo, esto se va ocupando, nunca del todo completamente. El ayuntamiento, cuando toma conciencia y transcurridos los años pues decide pues hacer algo, pues sí que se toma muy en serio el abastecer de escuelas públicas básicas toda la ciudad. Es decir, la política urbanística a lo mejor no es prioritaria, ni tampoco lo es el mantenimiento de las calles ni de las zonas verdes, pero sí que es prioritario que los chicos vayan a la escuela, ¿vale? Es uno de los pilares, y quizás un pilar fundamental, segurísimo, y también muy agradecido de la política mexicana educativa. La inversión que pone el país en la ciudad donde yo trabajo, por ejemplo, doy fe que es importante, ¿vale? Y todos los profesores nos sentimos formar parte de un proyecto, digamos,
genuinamente humanístico, ¿vale? Perdona que te haga una pregunta, Andreu. Sí, claro. Aquí, a ver, en esta calle, o sea, aquí el ayuntamiento, o sea, el Estado, Hay una haría carretera. la autopista esta, Una carretera, sí. una carretera, probablemente esta, también. Esta se ha hecho luego. Y luego el resto, cada uno, campiquipugui, cada uno... No está pavimentado. Vale, y por ejemplo, esta calle que se forma aquí, Sí. o esta de aquí, ¿esto es que los vecinos se van autoorganizando No. haciendo la calle o hay un plan urbanístico previo? Perdona si me meto... Muy interesante, muy interesante. Bueno, la ciudad, como puedes ver, está en medio de un espacio semidesértico. ¿Quién hace las trazas de las calles? Me preguntas. Bueno, pues alguien las hace. Antes de que se ocupe, la gente que es propietaria de estos terrenos y que especula con ellos, lo que hace es hacer pistas. Pero estas pistas han construido como un 70% de la ciudad desde los años 40 del siglo pasado. No han sido, por lo general, sujetas a ningún plan urbano. O sea, es el dueño del territorio, del terreno que dijo que a Sí. la hora de particionarlo... Digamos que actualmente en Ciudad Juárez tenemos retículas sin casas que están especulando para que quien empieza a invadir, retículas a medio invadir como esta y retículas totalmente invadidas, sin plazas, sin escuelas. Las escuelas vienen luego por sistemas de expropiación y de acuerdos entre las partes conveniados como una política, digamos, clave, digamos, que es la manera, digamos, más habitual pues, de demostrar también que allí hay una ciudad que se preocupa de sus ciudadanos. Pero sí, todo empieza con una retícula. Vamos a ver si encontramos alguna. ¿Podemos pasar a la diapositiva? Sí, claro. Bueno, aquí vemos, quizás el ejemplo más claro es este. ¿Vale? Aquí hay unas pistas. Luego hay fotografías que se ven. Luego más adelante se ven esas fotografías. Aquí vemos, por ejemplo, cuando vamos más cerca del centro, como ya sabemos, aquí hay un patrón distinto. Aquí hay un gran capital que se ha ordenado muy bien, sus naves, y vemos como pequeñas setas, agrupaciones de casas. ¿Vale? Por lo general, detrás de esta acumulación de casas, hay una intervención pública para financiamiento de obra económica. ¿Te refieres a estas casas? A lo que vemos al fondo. A estas aquí, ¿no? Al centro, al fondo, exacto. Vale. Pero fíjate que entre las fábricas y las casas no hay nada. Esto es un patrón. Y me dirás, ¿por qué? Porque no existe un plan que lo ordene todo. Aquí la gente se va colocando. No hay tiempo de hacer un plan. El plan, o sea, el capital que invierte aquí en maquilas es tan especulativo que no se puede hacer una planificación a medio plazo. Es imposible. ¿Vale? Así como aquí también sucedió lo mismo en el siglo XIX cuando se invadió todo el Poble Nou de fábricas, parte de Sant Andreu, parte de Hospitalet y de Sants, pero luego cuando la ciudad creció, Barcelona planificó su traslado al Vallès y al Llobregat, ¿vale? A lo que sería el corredor industrial de Cataluña, lo hizo de modo planificado. Este proceso todavía no ha llegado aquí a Ciudad Juárez y por general no ha llegado en las ciudades del sur global. Aquí vemos también con vista aérea, esta ya no es una fotografía mía, esto ya es de Google, donde hay una gran maquila y un barrio planificado de casitas dormitorio, con una zona de separación que no se sabe qué será, ¿vale? Y la ciudad siempre queda más resuelta. Sus límites no son evidentes y nadie sabe lo que se va a hacer allí. Esta es la casa, al cabo de 20 años de haberse entregado. En este caso, pues la familia que vivía en ella pues ha podido dignificarla. No he podido y no me he negado a compartir fotografías digamos, marginales, pero hay muchas marginales y hay otras casas que son llenas de decoración, ¿no? Las casas en su inicio son todas idénticas, pero a cabo de poco tiempo ya... las van customizando, las personalizan. Porque se venden sin rejas, sin vallas.
a veces sin equipamiento interior. Pero aquí no hay ningún tipo de valla, hasta la No. valla, diríamos, el Es que linde. te las venden así. Esta gente ha invertido poner una reja en su puerta central, pero no ha tenido dinero o no ha tenido capacidad de invertir Para hacerse una valla ni que hacerse separe una la valla, calle. ni por supuesto hacerse un jardín bonito. Esto es un parque de este espacio. El ayuntamiento sí que planificó un parque en su momento, pero no lo ha cuidado. Y hace 20 años que está así, y si alguien lo ha cuidado, ha sido los vecinos. Pero nadie limpia. Desde el punto de vista, no hay un presupuesto público que limpie estos espacios, y solamente entiende como responsabilidad pues que se planifiquen y se ejecuten, pero mantenimiento Dios dirá. ¿Vale? Aquí la periferia. Esta fotografía es la misma imagen, es el punto de vista es la que se refiere a este espacio. Ajá. Aquí estoy mirando la maquila. O sea, esto sería una casita de, Esta es una casita de este barrio, de lo de antes. de la fotografía que te mostraba. Sí, fuimos allí a hacer un reportaje fotográfico. Bueno, pues esto es mirando, ya fotografiando, digamos, dirección a la maquila que veíamos en esta fotografía aérea. ¿Qué vemos aquí? Pues que este espacio, que la calle que delimita, que no se sabe lo que se va a hacer, pues es una calle que se convierte en un basurero. ¿Vale? Estas llantas son las que la gente recoge. Para luego hacer los parques aquellos. Se hacen parques, se hacen escaleras, hasta he visto paredes de casas hechos de neumáticos. Y muros de contención hechos por neumáticos. Ah. Sí, el ingenio es enorme. No. Esto es la retícula ocupada. ¿Vale? Aquí hay una escuela. Este edificio de aquí es una escuela. Aquí arriba, un poco a la derecha, que se ve un espacio como más ordenado, es una escuela pública. La gente tampoco quiere plazas, lo que quiere es tener un lugar seguro para vivir. Y este es el espacio. ¿Vale? Aquí no hay banquetas, que banquetas son las aceras. Hay electricidad, en muchos casos tampoco hay agua. O el lago cuando llega transcurridos 10, 15, 20 años después de haber sido invadida la... Y alcantarillado ni hablar. No, ni alcantarillado, pues por lo general no hay, y tampoco hay nada de recogida de aguas pluviales en toda la ciudad, ni en las zonas ricas ni en las zonas pobres. El sistema de aguas pluviales, pensaréis, pero este es un desierto, pero llueve muy poco. Sí, la verdad es que llueve muy poquísimo. Pero el día que llueve... Cuando caen 4 gotas, eso es una piscina donde está pavimentado. Y además, si le añades que está lleno de agujeros, porque aquí, la poca red de desagües de agua sucia que sí que existe en la zona, digamos, de mayor confort de la ciudad, pues se basa, son ejes que van siguiendo las grandes carreteras o avenidas interiores de la ciudad. Con lo cual, cada X tiempo hay una tapa, igual que las vemos aquí en la ciudad de Barcelona. Pero las tapas vuelan. Claro. ¿Vale? Y los coches están acostumbrados a esquivarlas, pero cuando llueve no se ven. Bueno, pues hay también allí pues, muchos accidentes terribles. Y esto es la zona rica. Esto es la otra cara de la moneda de Ciudad Juárez. Aquí vemos barrios de viviendas para gente más acomodada, todos ellos cerrados con muros y con puerta controlada, acceso controlado por un vigilante armado privado. ¿Vale? Esto sería La Moraleja o el Pedralbes. Esto sería como la urbanización de la Costa Brava, pero vallada. Vale. Porque son casitas. Esto no son, Pedralbes es un bloque, son bloques, sí. Son bloques. Aquí el tema del bloque no existe. No existe. Y esto es la imagen. Esta es la mejor imagen de la ciudad rica. Un muro, las casas que dan la espalda a ese muro, una banqueta para hacer bonito, que nadie pasea, pero que los vecinos cuidan. Aquí no cuida el municipio, este jardín lo cuidan los vecinos. Dentro de este espacio entre muros hay una zona de reparto, que es una zona verde, donde se puede hacer algún columpio. Y también hay un alambre con púas para evitar que haya, digamos, allanamientos de morada. Luego, entrados a este punto, vamos a hablar de datos de homicidios, pobreza y migración. Están aquí en inglés porque lo presenté en inglés en Polonia. Sobre
Homicidio intencional, datos de las Naciones Unidas. En los últimos 30 años, desde el 90 hasta el 22, en Latinoamérica, Caribe y el Caribe, porque el Caribe también es una realidad de estados que no solamente son castellanos, de habla castellana o portuguesa, sino que también hay franceses, hay ingleses y hay otros idiomas. Bueno, pues han fallecido casi 4 millones de personas asesinadas. En 30 años. En 30 años. En Brasil, 1.400.000, 1,5 millones. En México, 639 y también 639 en Colombia. Con la curiosidad que los de Colombia fueron sobre todo en los años 90, principios de los 2000, los de México son sobre todo en los últimos 15 años. ¿Vale? Cada vez hay una tendencia al alza, ¿vale?, de los homicidios en México y una tendencia constante de homicidios en Brasil, que está en primer lugar también porque es el país con mayor número de habitantes, y también México es un país grande con 130 millones de habitantes. Luego Ciudad Juárez, según los datos oficiales, en estos últimos 14 años, hasta el 21, hubo 18.000 asesinatos que representan el 1% de la población. El 1% de la población que vivía allí en el 2021. O sea, que los asesinatos están a la ultraorden del día. Normalmente de cada 100 personas, una muere por asesinato. Hay un promedio de 3 asesinatos al día y la noticia del día es que no haya habido asesinatos, pero esto ya forma parte de la realidad. Pero sí que son asesinatos relacionados todos ellos con narcotráfico, la mayor parte. Lamentablemente hay veces que hay tiroteos en restaurantes, en centros comerciales, en la calle, por la noche, en cualquier momento, en cualquier calle puede haber un tiroteo. Es decir, no hay ninguna calle que se salve. Pero precisamente las víctimas son personas que son ajustes de cuentas entre la delincuencia. La gente no mata porque sí. ¿Vale? Luego, a nivel de pobreza, pues según el mismo ranking, el mismo ratio, porque hay varios ratios de pobreza según las Naciones Unidas. En este caso son 6 personas que viven con $6 al día. ¿Vale? Pues México y Juárez están en un porcentaje del 30%. Básicamente, para que nos entendamos, entre un 20 y un 30% de la población mexicana no tiene seguro social y no tiene acceso a jubilación ni prestación de ningún tipo, y vive de economía informal. Pero el 60% de la población mexicana vive de la economía informal, en parte o totalmente. ¿Vale? Es decir, bueno, pues la pobreza en México no se puede calibrar del mismo modo que en Estados Unidos, que en este caso es el 1%, porque $6 en Estados Unidos te sirven para un café en algunas ciudades, y $6 en México te sirven para algo más, aparte de que hay una parte del dinero que es informal, que no se sabe. Que no se ha regularizado, no se ha integrado en la contabilidad nacional. A nivel de migración, en tiempo del COVID hice una recopilación de datos publicados por las Naciones Unidas, donde en la frontera de Estados Unidos y México pues, se indicó que se habían capturado 2,5 millones de personas que habían entrado ilegalmente, que habían intentado cruzar la frontera ilegalmente, ¿vale? De las cuales 440.000 en la zona del Paso, que es la zona de Ciudad Juárez. Es decir, una ciudad con 1,5 millones de habitantes, en estos casi 3 años del COVID, pues 2 veces su población han intentado pasar. 440.000 personas han intentado pasar, que a veces es la misma persona que ha intentado varias veces pasar. Luego, en el 2021, el 73% de estos migrantes, digamos, atrapados, que intentaban llegar a Estados Unidos de forma ilegal, eran mexicanos y del norte de América Central, que sería El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Vale? Pero estos valores varían porque están susceptibles a la situación política y de inestabilidad de los países de toda América Latina, que va variando a lo largo del tiempo. Bueno, iré acabando porque el Parkinson ya me está haciendo efecto. A nivel de violencia, pues está contabilizada todo tipo de violencia
Quizás aquí, en estos casos, aquí hay robos de coches, amenazas, lesiones, aparte de los homicidios, pero básicamente hay como unos crímenes que son, podemos entender como comunes, que son altos, ¿vale? Pero hay otros crímenes que son singulares de Ciudad Juárez, como son la extorsión, que aquí no aparece como tal identificada. Yo creo que esto entiendo que es una cuestión policial, es decir, no interesa que se sepan estos datos. Se acepta que se publiquen los datos de homicidios, pero una información parcial de su localización y con una información parcial de su seguimiento judicial, es decir, por lo general ningún homicidio se resuelve en un juicio judicialmente. O sea, es decir, extorsión que financia las pandillas y narcotráfico, digamos, narcomenudeo, y todas las redes de tráfico de personas para cruzar la frontera, que también allí pues, hay tráfico de prostitución, de pederastia, etc. ¿Vale? Y luego hay otro indicador que es llamativo y que asusta un poco, que son los secuestros, tanto a migrantes como a empresarios, que tampoco aparecen en las listas oficiales, que entiendo por una cuestión de prudencia policial. Y aquí vemos un poco, pues, en este mapa de Ciudad Juárez, el mapa de la derecha, la zona verde es la zona, digamos, más de bienestar más alto, la zona amarilla es la zona intermedia y las periferias, como siempre, es la zona donde hay más pobreza. Y en el plano que vemos en la izquierda, vemos como la zona, digamos, con menos violencia es la zona de bienestar alto. Claro. Curiosamente, este arco que marca la zona verde está custodiado por todas las comisarías de policía. Las comisarías de policía no están repartidas por toda la ciudad de modo uniforme, sino que hacen un muro, ¿vale? Delimitan la zona alta del resto. Y aquí vemos otro rostro de las capacidades de supervivencia de la gente en estas condiciones adversas. Hay una parte que es aceptación de la realidad tal y como es, hay otra parte que es una presencia estamos hablando de una sociedad donde hay un alto respeto y valor para la cuestión religiosa y cristiana, no necesariamente católica, también por la familia, ¿vale? Es decir, las redes de solidaridad no solamente existen y son importantes, sino que son fundamentales también y cubren, digamos, el vacío que no llega a cubrir el municipio y el gobierno, en este caso el Estado público, ¿no? Aquí os he compartido una pantalla de una dirección de Google Maps que se facilita para todos los migrantes que llegan a la ciudad y que se ponen en manos del gobierno y de las Naciones Unidas para intentar entrar a los Estados Unidos legalmente, donde se informa de todos los centros de acogida, centros de apoyo para los inmigrantes, tanto si son mexicanos federales como si son de las Naciones Unidas, pero sobre todo está en la red de albergues Cristianos, o sea, que son en su mayoría religiosos y que se sustentan en el voluntariado y en un apoyo puntual en la forma de colchones, de material informático y de formación por lo que haga falta a nivel institucional. Es decir, el municipio, el gobierno mexicano, no se ha propuesto crear una red de albergues para todos los migrantes, porque lo que se quiere evitar, según la prensa, o al menos algunos periodistas de la prensa juarense, de los pocos que hablan de este tema, se quiere evitar que aparezcan poblados de migrantes en las fronteras. Es decir, cuando viene gente que se acumula en un sitio, lo que hace México y las Naciones Unidas es dispersarlos, absorberlos y dispersarlos. Si no se hiciera esta estrategia, habría una ciudad al lado de migrantes, ¿vale? Luego, ¿qué parte de la ciudad está formada por migrantes?
y qué parte de la ciudad no lo está. Tampoco se sabe. Las cifras de los migrantes que están ilegales pues son números no contabilizados. De esto tampoco hay estudios serios porque tampoco hay datos formales, pero todo el mundo es consciente de ello. Igual que decía antes que 400.000 personas han sido devueltas a esta región en una ciudad de 1,5 millones de personas, y son muchas personas, aunque haya sido en algunos casos la misma persona que haya intentado cruzar varias veces y todas las veces lo hayan capturado. Es decir, en verdad no son 400.000, sino que sí, que son 200.000, pero que son muchos, ¿no? Sí. Y esto en 3 años, ¿no? Luego, pero es que además son 200.000 en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que sí. implica un porcentaje. Exacto, pero y también, por otro lado, aquí esto no lo expliqué en Varsovia, pero lo he explicado en otro producto académico que se llama así, en otro artículo. Yo entrevisté a una persona que ha trabajado para el gobierno y para la ONU en migración aquí en la ciudad, y entrevisté también anónimamente a un coordinador de un albergue parroquial. Y de estas entrevistas saqué unos datos que no están publicados y que tampoco la policía comparte, y es que 1 de cada 4 o de cada 5 personas que entran a Estados Unidos lo hace legalmente y las otras lo hacen ilegalmente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que realmente hay un problema bastante importante. No tiene capacidad y tampoco interés Estados Unidos en agarrar más gente de la que ya ha agarrado. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Sucede que esto, siendo un tema estrictamente de política migratoria, que debería de ser un tema que se resolviese globalmente, ¿vale? En lugar de poner sobre la mesa pues que hay un problema de desigualdad que se llama norte-sur, se llama capitalismo y demás, en lugar de entrar en un debate constructivo donde todos podamos entender pues que esta realidad pues tiene que tratarse con cautela y con prudencia y también con misericordia y humanidad y también piedad, pues ¿qué hace Donald Trump? Pues estigmatizar y criminalizar a los migrantes. Esto es un triste favor que también tiene que ver con el racismo, el desprecio y la ignorancia que denuncia mucha gente, especialmente del sur global, también gente del norte sensibilizada con el sur global, también migrantes que vienen aquí, que nos recuerdan que esto es una realidad, ¿vale? Y bueno, pues mientras no hablemos bien, como se merece la situación en su importancia del capitalismo, a mi modo de ver, y de este mundo de desigualdad y de sobreexplotación para mantener un simple juego alimentado por un sistema financiero de modo artificial, que es el secreto de las finanzas, que nadie quiere que sea de dominio público, ¿vale? Pues, bueno, pues mientras sigamos creando pues, racismo, formas de exclusión y de elitismo y una ignorancia inducida, pues no vamos a ir por buen camino. Y esto no lo leeré porque ya no puedo leerlo, porque me cuesta hablar. Disculpo, vale, ¿quiero disculpas? Sí, si quieres. Mira, la marginalidad urbana se manifiesta en la segregación que afecta a numerosos barrios y asentamientos, donde la calidad de la vivienda y el acceso a servicios básicos se ven seriosamente comprometidos. La vivienda marginal, informal y social representa el reflejo de la ausencia de inversión y de políticas públicas que aseguren condiciones habitacionales dignas para la población. En muchas ciudades mexicanas, la vivienda social ha quedado confinada a áreas periféricas y asentamientos irregulares, lo que intensifica la brecha entre quienes disfrutan de desarrollos modernos y aquellos que viven en condiciones de precariedad. Vulnerabilidad urbana y violencia. La vulnerabilidad urbana se configura cuando ciertos sectores de la población se encuentran expuestos a riesgos por la escasez de infraestructura, servicios y oportunidades económicas. Esta condición afecta a la calidad de vida e incrementa la predisposición a situaciones de violencia, ya que la fragilidad del entorno puede desencadenar conflictos sociales y en ocasiones elevar los índices de criminalidad. La vulnerabilidad se agrava en contextos de exclusión, donde la falta de inversión y de políticas integradas limita la capacidad de respuesta y la resiliencia de las comunidades. La suburbanización del capital
se refiere a procesos mediante el cual el capital inmobiliario y financiero se desplaza hacia zonas periféricas en busca de condiciones que permitan mayor rentabilidad y menores costos de inversión. Este fenómeno se ha intensificado en ciudades como Ciudad Juárez, donde la presencia de la industria maquiladora ha jugado un rol determinante en el desarrollo económico. La concentración de inversiones en áreas estratégicas, fomentada por el dinamismo de las maquiladoras, ha dado lugar a un modelo en el que los beneficios se concentran en determinados núcleos urbanos, dejando a otros sectores en estado de abandono y marginación. Este efecto refleja cómo se estructura el desarrollo urbano para crear espacios aptos para la industria maquiladora, mientras el resto de la ciudad se debate entre el desarrollo informal, la ocupación particular de espacios sobre retículas abstractas sin una idea clara del espacio público, y los condominios cerrados con vigilancia privada. Asimismo, existe un trabajo estable que ofrece la maquiladora. Sin embargo, se apunta a un alto riesgo de desestabilización derivada del potencial desmantelamiento de la industria que apunta el cambio anunciado por el presidente Trump. Donald Trump dice que va a aplicar los aranceles a partir del 1 de agosto, es decir, la semana que viene, pero ya lo dijo que lo implementaría en enero, luego lo va retrasando. Lo va retrasando y demás. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero ya ha habido empresas que han anunciado este mes de junio, hasta este mes de junio no se ha pronunciado, que yo sepa, por lo que he podido, por el seguimiento que le doy a las noticias locales al respecto. Ha habido empresas que ya han dicho pues, que no van a seguir invirtiendo en Ciudad Juárez. Con lo cual, esa ciudad es una ciudad provisional, ¿vale? Sí. Y es una ciudad que no tiene un plan B. Y la solución a los problemas de la desigualdad y de la migración no están en sus manos para resolverlos. Bueno, así es como se encuentra gran parte del desarrollo de las ciudades de toda América Latina y de lo que entendemos por sur global. Porque, déjame que te haga esta pregunta y lo dejamos aquí, ¿vale? Si Trump, ahora caben dos opciones, dos polos opuestos, que Trump al final imponga los aranceles, con lo cual revienta toda la zona norte de México, todo allí donde están las maquiladoras, reventado. O que Trump baje no se ponga farruco y al final llegue a algún tipo de acuerdo gubernamental. Pero claro, si Trump se mantiene, esas maquiladoras pasarán a territorio estadounidense, entiendo yo. Bueno, el tema es que el nivel de coste laboral en México es mucho más bajo que en Estados Unidos. El nivel de vida también es mucho más bajo en México. ¿Y yo qué pienso? Pienso que será más bien la segunda visión que dices, que rebajará un poco las condiciones. Pero sí que es verdad es que si quiere hacer, si detrás de su proyecto hay ciertamente una estrategia enfocada a reindustrializar Estados Unidos, del mismo modo que quiere reducir la dependencia de China, puede hacerlo con México, pero no a corto plazo, sino de un modo paulatino, a lo mejor 5, 10, 15 años o 20 años. Con lo cual, durante este tiempo, ciudades como Ciudad Juárez y México podrá, digamos, intentar pues, buscar unas soluciones alternativas a la actual dependencia con Estados Unidos en materia de producción industrial y exportaciones. Debería de intentar diversificar su sistema productivo, buscar un comercio interior y buscar, digamos, alianzas comerciales al margen de los Estados Unidos que también estén dispuestas a invertir en la capitalización no solamente de la sociedad para reducir la pobreza y las desigualdades, sino también del Estado. ¿Qué veo yo? Veo que la cultura del Estado pues, está muy maltratada en todo el sur global, en tanto pues, las élites que controlan las grandes empresas y las grandes fortunas, al menos en México y en toda América Latina, pues también controlan en parte los gobiernos, las leyes, el contrato social, el contrato urbanístico, el contrato económico con la sociedad
y todos están, digamos, inducidos con una mentalidad neoliberal. Sus hijos estudian en los Estados Unidos y en Europa, y no me extrañaría que estuviesen estudiando chino ya, por si acaso, ¿no? Es decir, ahí haría falta pues una socialización y un empoderamiento ciudadano de los poderes del Estado, que todavía pues esto es quizás la barrera más difícil de superar que yo veo a ese respecto, ¿eh? Y por ejemplo, en Juárez explico pues, qué se podría hacer en la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Se podría hacer muchas más cosas, pero no hay voluntad de hacer las cosas. Es decir, evidentemente, hacer cualquier mejora en la ciudad pasa porque la ciudad asuma mayores costes de inversión y de mantenimiento, ¿vale? No solamente depende de que se planifique mejor o con más gracia, ¿no? Yo podría decir, mira, haré la ciudad magnífica, aquí está el plan, maravilloso, pero ¿qué implica? La ciudad tiene que aportar algo de su parte. Claro, esto es lo que esperamos todos del urbanismo, pero tendría que cambiar las condiciones. Con lo cual, para que recaude más dinero el municipio a su actividad económica, pasa por pedirle que las maquiladoras paguen impuestos cuando esta situación está acordada a nivel bilateral entre Estados Unidos, México y Canadá, en el tratado vigente desde el 94 y revisado y reformulado en el 2021, que ahora se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Debería de repensarse. Es decir, el escenario que entonces sería un poco como ahora inimaginable. Por un lado, más aranceles por parte de Estados Unidos. Por otro lado, más impuestos por parte de México. Lo cual lo encarece todo. ¿Qué dices? ¿Y hay algún político que esté hablando en este sentido? No. Pues no. ¿Lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Andreu. Gracias, José Luis. Un gusto parlar amb tu. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Venga, pues para los que no conozcáis el caso de Ciudad Juárez o los que estéis interesados por el urbanismo y ver hasta qué punto las condiciones económicas de un lugar pueden condicionar la estructura urbana que acaba emergiendo en ese lugar, y poder entender qué es lo que está sucediendo en el norte de México, creo que lo que nos ha explicado Andreu està muy bien. Moltes gràcies, Andreu, de veritat, un altre cop. De res. Un plaer. Espero que os haya gustado, espero que us hagi agradat y espero que os hagi afectat. Y a los que heu arribat fins al final, los que habéis llegado hasta el final, pues gracias por haber hecho este gran esfuerzo. Y bueno, la esperanza nunca se pierde. La esperanza mai es perd. Adelante, seguimos adelante, todos, luchando. Adiós. Chao. Chao.